Buenas tardes. En esta clase hablaremos del aparato reproductor masculino. Analizaremos los procesos de espermatogénesis y esteroidogénesis y hablaremos también en particular de la secreción de testosterona y su mecanismo de acción. En la clase sincrónica hablaremos de los efectos de los andrógenos, ¿sí?, de la regulación del eje hipotálamo-hipófiso testicular y haremos algún correlato clínico. El aparato reproductor masculino, al igual que el femenino que veremos en la próxima clase, tiene dos funciones básicas. Uno es la producción de gametas a través del proceso de la espermatogénesis para la obtención de espermatozoides y la otra función es la síntesis de hormonas esteroides y de hormonas peptídicas. La primera función se lleva a cabo en los túbulos seminíferos, en tanto que la segunda se lleva a cabo en las células de Leydig. En esta imagen se observa la estructura del aparato reproductor masculino. En el panel A observamos los testículos que están incluidos en el escroto. En el panel B se observa la estructura interna de los testículos, como así también los distintos conductos. El testículo está constituido por los túbulos seminíferos que se continúan con la rete testis, los conductos eferentes y el epidídimo. En el epidídimo distinguimos tres regiones, que son la región de la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza y el cuerpo, como veremos más adelante, es el sitio donde los espermatozoides adquieren mayor movilidad, en tanto que la cola es el sitio donde los espermatozoides se van a almacenar. Este se continúa luego con los conductos deferentes y, como vemos en el panel A, se continúa con el conducto eyaculador y la uretra. Un punto a tener en cuenta es que los testículos deben estar siempre aproximadamente entre 2 y 3 grados centígrados menos o por debajo de la temperatura corporal. Esta es una condición necesaria para que la espermatogénesis se lleve a cabo normalmente. En aquellos casos en que los niños nacen con los testículos en posición inguinal, lo que se denomina criptorquidia, es necesario hacer una intervención quirúrgica para descender los testículos y evitar así futuros trastornos en la espermatogénesis. Aquí vemos los productos de secreción de estas glándulas accesorias, que son las que van a conformar lo que denominamos habitualmente el plasma seminal, que es el líquido en el cual nadan, podríamos decir así, los espermatozoides. Las vesículas seminales producen una secreción de tipo alcalina, con contenido de fructosa, que es una sustancia nutritiva para los espermatozoides y que está marcada en color amarillo porque es un marcador que uno puede determinarlo en el laboratorio. También hay prostaglandinas que aparentemente lo que harían es permitir las contracciones del útero femenino cuando el semen es volcado al mismo. Permitiría contracción del útero para con ello dar lugar al avance de los espermatozoides. Y también hay fibrinógeno, que es el que hace que también cuando es volcado el semen al tracto reproductor femenino, este mismo tienda a coagularse. Luego tenemos la próstata, cuyas secreciones más importantes son la fosfatasa ácida, el calcio, el ácido cítrico, que también es un marcador que podemos determinar en el laboratorio, y una profibrinolizina. Lo que haría esta sustancia es disolver el coágulo que se forma en el tracto reproductor femenino para permitir entonces el mayor avance de los espermatozoides. Y por último, las glándulas vulvoretrales, que están constituidos por una secreción alcalina que tiene gran cantidad de mucus. Aquí vemos que un 10% del volumen total del semen está constituido por espermatozoides, el 60% del volumen total lo aportan las secreciones de las vesículas seminales y el 30% restante corresponde a la secreción de próstata y glándulas vulvoretrales. O sea que el que mayor contribuye al volumen total son las secreciones de las vesículas seminales. Hablaremos ahora de los túbulos seminíferos, que como sabemos están conformados por las células de Sertoli y el epitelio germinal, teniendo en cuenta que este es el sitio donde se lleva a cabo la espermatogénesis.
Bueno, aquí se presenta un esquema del túbulo seminífero donde podemos ver las células de Sertoli que están formando como una empalizada, ¿sí? Y que permiten determinar un compartimento basal y un compartimento adluminal, es decir, más cercano a la luz. Estas células de Sertoli conforman lo que se denomina la barrera hematotesticular, que se desarrolla en la pubertad y que es semejante a la barrera hematoencefálica que ustedes ya estudiaron. Si podemos analizar este esquema, vemos que en el compartimento basal, ¿sí?, se encuentran las células germinales menos desarrolladas o más inmaduras, en tanto que a medida que nos acercamos al compartimento adluminal aparecen células germinales más maduras y finalmente en la luz se observan los espermatozoides. Esta barrera hematotesticular, ¿sí?, no solo crea un ambiente inmunológicamente privilegiado, sino que además suministra un microambiente adecuado para el desarrollo de la espermatogénesis, ¿sí? O sea que es sumamente importante el desarrollo de la misma al momento de la llegada de la pubertad. Las células de Sertoli tienen múltiples funciones. Antiguamente se le asignaban dos funciones muy simples. Una era la función de soporte, es decir, que eran las células que formaban una empalizada y permitían mantener la estructura tubular, y también una función nutricia, aportando justamente sustancias nutritivas para mejorar la espermatogénesis. Hoy conocemos otras funciones. Una muy importante es que conforman la barrera hematotesticular, que, como dijimos anteriormente, generan un ambiente inmunológicamente privilegiado, es decir, que impiden el ingreso a esta zona de sustancias extrañas que puedan alterar la espermatogénesis. Es el sitio también donde se regula este proceso y es además un sitio de activa síntesis de distintas sustancias. Una de ellas es la ABP, que es la proteína ligadora de andrógenos, que transporta andrógenos dentro del testículo y también hasta el epidídimo, que puede unir tanto testosterona como dihidrotestosterona, como veremos posteriormente. Aquí se sintetiza también la inhibina B, que es una hormona de naturaleza proteica que inhibe selectivamente la síntesis y la secreción de FSH a nivel hipofisario. La activina, que tiene el efecto contrario, es decir, que estimula la secreción de FSH. También aquí se sintetiza la transferrina, que transporta hierro. La hormona antimülleriana, que ustedes estudiaron clásicamente como una hormona que durante la vida embrionaria inhibe el desarrollo del conducto de Müller, favoreciendo el desarrollo del conducto de Wolff, y es además el sitio de transformación de andrógenos en estrógenos. ¿Por qué? Porque aquí hay una actividad importante de la enzima aromatasa, que es la responsable de esta transformación. En esta diapositiva observamos cómo varían los niveles de antimülleriana en las distintas etapas de la vida. Como dijimos anteriormente, y lo que ustedes seguramente ya habrán estudiado, es que la hormona antimülleriana inhibe el desarrollo del conducto de Müller para permitir entonces el desarrollo del conducto de Wolff. Pero como se muestra acá en esta diapositiva, los niveles de hormona antimülleriana, ¿sí?, son muy altos justamente durante la vida intrauterina y comienzan a descender muy lentamente hasta que alrededor de los 12-14 años los niveles, ¿sí?, se hacen mínimos. Y esto es utilizado, la medición de la hormona antimülleriana se utiliza mucho, ¿sí?, para evaluar algunas patologías que veremos en la próxima diapositiva. Bueno, aquí en este esquema se muestra, ¿sí?, la relación que existe entre la hormona antimülleriana y la llegada de la pubertad en el varón. Como vimos en la diapositiva anterior, los niveles de antimülleriana van descendiendo y se hacen mínimos en el momento de la pubertad. En la parte izquierda de la diapositiva se representa el eje hipotálamo hipófiso testicular, donde vemos que la GnRH regula la producción de LH y de FSH a nivel hipofisario. La FSH tiene un efecto estimulatorio, ¿sí?, de la secreción de hormona antimülleriana, en tanto que la LH
estimulando la producción de testosterona, ejerce un efecto inhibitorio sobre la producción de hormona antimülleriana. En el momento de la llegada de la pubertad normal, sí prevalece el efecto inhibitorio de la testosterona sobre la producción de hormona antimülleriana por parte de la célula de Sertoli. De manera que es un marcador, el descenso de la hormona antimülleriana en este momento es un marcador de la llegada normal de la pubertad. Si analizamos el esquema de la derecha de la diapositiva, vemos que, por ejemplo, en el feto y en el recién nacido, ¿sí?, prevalece el efecto estimulatorio de la FSH, y lo que lleva a un aumento de los niveles de antimülleriana. Ahora, en caso de alguna anormalidad, como por ejemplo en la pubertad retrasada, ¿sí?, donde los niveles de testosterona no se elevan justamente porque la pubertad se retrasó, ¿sí?, aquí se va a observar el efecto de la hormona FSH sobre la secreción de la antimülleriana. Por eso es un marcador, ¿sí?, de una pubertad retrasada. Lo mismo ocurre cuando hay una alteración en la síntesis de los andrógenos, ¿sí?, cuando hay poco testosterona, entonces no se observa su efecto inhibitorio y prevalece el efecto estimulatorio de la FSH. Y también en los síndromes de insensibilidad a los andrógenos, donde quizás sí hay testosterona, pero el problema está a nivel del receptor, o en la transducción de la señal. Ahí también observamos niveles incrementados de hormona antimülleriana. De manera que en la clínica se utiliza como un marcador más en algunas de estas alteraciones del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Aquí se representa la espermatogénesis, que es un proceso que seguramente han visto en profundidad en histología, así que en esta instancia haremos un breve repaso. Recordemos que la espermatogénesis es una secuencia de acontecimientos mediante los cuales las células germinales inmaduras o espermatogonias se van a transformar en células germinales maduras, o sea, los espermatozoides. Este proceso se inicia en la pubertad y tiene una duración aproximada de 74 días, de las cuales 64 transcurren en el testículo y 10 en el epidídimo, donde los espermatozoides van a adquirir una movilidad independiente y también las enzimas necesarias para poder penetrar al ovocito. La espermatogénesis es un proceso continuo donde se van a distinguir tres fases. La primera fase es una replicación celular o mitosis, que es a partir de la espermatogonia, que se va a transformar en espermatocito primario, que es una célula de tipo 2N, o sea, diploide, el cual va a sufrir la primera división meiótica para dar los espermatocitos secundarios. Posterior a esto, ya células haploides sufren una segunda división meiótica, dando origen a las espermátides, que luego, por un proceso de diferenciación denominado espermiogénesis, va a dar lugar a la formación de los espermatozoides, ¿sí? Estas fases van a ocurrir a lo largo de todo el túbulo seminífero, en ciclos sucesivos, con un patrón temporal y espacial bien definido. La primera fase, recordemos, se realiza en el compartimento basal de los túbulos seminíferos, en tanto que la segunda y la tercera en el compartimento adluminal. Vamos ahora a iniciar el estudio de la esteroidogénesis, es decir, de la síntesis de hormonas esteroides a nivel testicular, donde intervienen, al igual que en la glándula suprarrenal, una serie de enzimas del grupo de citocromo P450. Recuerden que son enzimas de oxidorreducción, que van a dar origen a los distintos compuestos, ¿sí?, a partir del colesterol, que se va a ir reduciendo hasta llegar a los andrógenos, ¿sí?, que son esteroides de 19 átomos de carbono. Veamos ahora la esteroidogénesis, es decir, la síntesis de hormonas esteroides que se lleva a cabo en la célula de Leydig por acción de la LH uniéndose a su receptor específico en esta célula. El primer paso del proceso biosintético es idéntico al que ocurre en la glándula suprarrenal, donde el colesterol es transformado en pregnenolona. Recordemos que el colesterol se puede sintetizar dentro de la célula a partir de acetato o a partir del colesterol proveniente de la circulación en forma de HDL colesterol. Este colesterol es llevado a la membrana mitocondrial interna
por la proteína STAR, y allí el colesterol se transforma por acción de la CYP11A1 o enzima de clivaje de cadena lateral en pregnenolona. Aquí la pregnenolona puede seguir dos vías, la vía delta 5, que es la de la izquierda, o la vía delta 4, que es la de la derecha. En el humano predomina la vía delta 5, la delta 4 en animales inferiores como los roedores. De manera tal que en el humano la pregnenolona, por acción de la CYP17, se hidroxila en posición 17 para dar origen a la 17-hidroxipregnenolona, y por la CYP17-1720 liasa se transforma en dehidroepiandrosterona, que ya es un andrógeno, es decir, pasamos de un compuesto de 21 átomos de carbono, como es la 17-hidroxipregnenolona, a un compuesto de 19 átomos de carbono, que es la dehidroepiandrosterona. Por la 17 beta deshidrogenasa se transforma en androstenediol, y posteriormente por la 3 beta deshidrogenasa 2 se transforma en testosterona, que es el andrógeno por excelencia producido por el testículo. Bueno, veamos aquí que la testosterona, que se originó a nivel testicular, a nivel periférico puede transformarse en dos compuestos fundamentalmente. Uno de ellos es la aromatasa, que va a dar origen a el 17-beta-estradiol, que es un estrógeno que, como veremos después y también está acá mencionado, va a intervenir en toda una serie de procesos donde encuentra receptores disponibles, y por otro lado va a ser transformado por acción de la 5-alfa reductasa en dihidrotestosterona. El aspecto importante aquí es considerar que la dihidrotestosterona, ¿sí?, tiene una actividad androgénica mucho mayor que la testosterona, y va a actuar también en distintos tejidos donde se encuentran sus receptores, ¿sí? Esta dihidrotestosterona, entonces, con mayor actividad androgénica, ¿sí?, es importante tenerla en cuenta no solo por ello, sino también porque hay alteraciones, ¿sí?, o sea, patologías que se producen por déficit de la enzima 5-alfa reductasa, con lo cual los efectos de dihidrotestosterona no están presentes en el hombre. Con respecto a las características de la secreción de testosterona, esta tiene, como todas las hormonas, una secreción pulsátil y un ritmo circadiano con un pico entre las 6 y las 8 horas de la mañana, con una disminución durante el día y un aumento nocturno. Si bien este ritmo circadiano está presente, no existe ninguna recomendación especial para la toma de la muestra y determinación de esta hormona. Bueno, ¿cómo se transportan las hormonas producidas por el testículo? Hablaremos en particular de la testosterona. La testosterona se une con alta afinidad a la proteína transportadora específica, que es la SHBG, que significa Sex Hormone Binding Globulin, o también GLAE, globulina ligadora de andrógenos y estrógenos. La testosterona se une en un 44% a esta proteína transportadora. Aquí es importante tener en cuenta los factores que modifican los niveles de esta proteína transportadora. Por ejemplo, los estrógenos, ¿sí?, aumentan los niveles de proteína transportadora, como también lo hacen las hormonas tiroides en altas concentraciones, en tanto que los andrógenos, el cortisol elevado y la insulina elevada, disminuyen la concentración de esta proteína. Estos puntos debemos tenerlos siempre en cuenta, como dijimos en anteriores clases, porque pueden modificar la fracción total de la hormona a considerar. Obviamente de esto surge que los niveles de SHBG en el hombre son menores que en la mujer, ¿no es cierto? Porque el hombre tiene andrógenos, en tanto que la mujer tiene estrógenos que estimulan la producción de esta proteína. Otra fracción de testosterona está unido a la albúmina. Recuerden que esta es una unión muy lábil y también inespecífica. La albúmina une muchísimas cosas. Y por otra parte, un 2% de la testosterona lo hace en forma libre. Aquí surge un nuevo concepto, que es el concepto de biodisponibilidad, que constituye un 50% del total de la testosterona circulante. La testosterona biodisponible surge de considerar la fracción unida a la albúmina más la testosterona libre. ¿Y qué significa esto en términos fisiológicos?
Bueno, la biodisponibilidad, ¿sí?, se va a modificar o puede modificarse en función de las variaciones de la testosterona libre. Supongamos que la testosterona libre disminuye, entonces, como la unión de la testosterona a la albúmina es relativamente laxa, ¿sí?, entonces, si la testosterona libre baja, la testosterona unida a la albúmina se va a desprender, se va a liberar y va a recomponer la fracción libre, estando entonces disponible para actuar en los tejidos blancos. Bueno, aquí tenemos representado lo mismo, nada más que en un gráfico de tortas, donde se ve perfectamente la fracción unida al SHBG, representada en celeste, en rosa la fracción unida a la albúmina, que es la fracción mayor, y el pequeño porcentaje de testosterona que circula en forma libre. Y la sumatoria de la unión a la unidad a la albúmina y la libre conforman la testosterona biodisponible. Esto se usa en la clínica, ¿sí?, para poder tener en cuenta justamente la disponibilidad de testosterona libre, que es la que va a impactar en los tejidos y ejercer su efecto biológico, ¿sí? Esto es particularmente importante en casos en que puede haber variaciones de la SHBG. Imaginen que si la SHBG, por ejemplo, aumenta, ¿sí?, la medición de testosterona total va a estar aumentada a expensas de la fracción unida a la SHBG. De esta manera, lo que va a ocurrir es que si aumenta la fracción unida a SHBG, va a bajar la fracción libre, ¿sí?, y allí adquiere relevancia la biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque al bajar la testosterona libre, se va a liberar rápidamente testosterona unida a la albúmina para recomponer la fracción libre. Bueno, y aquí tenemos presentadas las transformaciones periféricas que pueden sufrir la testosterona y cómo se metaboliza para ser eliminada en parte por orina. Como habíamos visto anteriormente, la testosterona plasmática puede aromatizarse y convertirse en estradiol, que es una proporción pequeña pero que existe y que tiene efectos biológicos, o puede reducirse en un 6 o un 8% a dihidrotestosterona, que como habíamos dicho era un andrógeno con mayor potencia androgénica que la testosterona. Y por otra parte, la testosterona puede, como tal, transformarse en 17 cetoesteroides, androstenediona y etiocolanolona. También parte de la dihidrotestosterona se puede transformar a estos cetoesteroides y luego también se pueden transformar en metabolitos fácilmente excretables. ¿De qué manera? Conjugándose, ¿no es cierto? Ustedes saben que la forma de poder eliminar metabolitos por orina es conjugándolos con ácido glucurónico o con sulfúrico para generar metabolitos polares como los dioles y los trioles conjugados. Y de esa manera entonces se pueden eliminar por orina. Bueno, y por último el mecanismo de acción que ustedes conocen como toda hormona esteroide, actúa a nivel de un receptor nuclear, puede actuar como tal, puede reducirse a dihidrotestosterona o puede también aromatizarse a estradiol, ¿sí? Cualquiera de estas tres formas ingresa al núcleo, se une a su receptor específico y luego al ADN, estimulando la traducción y posterior transcripción para la síntesis proteica.